entorno familiar más próximo de Tomás, me refiero a su mamá, sus tíos, inclusive también su padre biológico, Fabricio, siempre apuntaron a la expareja de la mamá de Tomás, o sea, al padrastro, el que está imputado por homicidio agravado. Le tomaron declaración antes de, de esta imputación, ¿no? de conocerse el desenlace. Y declaró durante 5 horas, nunca se quebró. ¿Por qué? Una de las características claras de la patología de los psicópatas es que no le tienen miedo a nada. Es decir, no le tienen miedo ni a lo que hacen, ni le tienen miedo a las consecuencias de lo que pueden llegar a producir con un acto, en este caso un acto delictivo y espantoso. No tienen, no intuyen, ni valoran, digamos, la consecuencia de sus actos. Es terrible, es de una frialdad, de una manipulación. No solo manipulan a los terceros, sino también tienen una manipulación propia frente al hecho consumado. Esa es la respuesta clara de por qué este hombre se mantuvo, digamos, dando una cantidad de versiones que en un primer momento al fiscal le resultaron medianamente sostenibles, ¿no? Sí. Habla de una estrategia que tiene que ver con la inteligencia, o sea, el hecho de subir fotos, ¿no es cierto?, en el mismo momento en que el chico es asesinado, ¿no? La utilización supuesta de un cómplice para subirlas a la computadora, porque sí se pudo constatar que no hubo ningún dispositivo, que fue su celular u otro, desde el cual fuesen subidas las fotos, que puede pasar. Esto fue desde la propia computadora, pues si no aparecería en Facebook que se utilizó otro tipo de dispositivo. O sea, él... Después que lo retuvo al chico, pero muy poco tiempo después Momentitos después lo subió. Sí, se calcula que, a ver, entre las 12:20 y las 13 horas se habría cometido el asesinato. Sí, bueno. O sea, y yo le dije que las fotos fueron subidas, una a las 12:53 y la otra a las 13:10, porque aparece el horario. Yo de todas maneras no hablaría de inteligencia en absoluto. ¿Usted qué habla? ¿De inteligencia? O sea, una persona un hombre con un nivel... que planea de esta manera, es una estrategia. No, sí, es una estrategia, no tengo dudas. Ahora, que si también usted me preguntaba si es un hombre con una dosis de inteligencia para llevar a cabo este hecho, le diría que no. De crueldad seguro que sí, claro. No, de crueldad, esto ni hablar. Perverso. Pero le quiero decir, una perversidad absoluta, pero le quiero decir, inteligente no es porque todos en un primer momento, como empezamos a hacer un primer análisis ya anoche, era el sospechoso puesto, digamos, ¿no? No había otra cosa, no era un tema de bullying, no era un tema, los otros parientes no tenían ningún contacto con el tema delictivo, este hombre ya venía mostrando un perfil violento. Y acá seguramente con la charla que te estamos teniendo, Belén, yo haría un pequeño apéndice al tema de la violencia conyugal, que creo que es fundamental tocar el tema, porque... desde ya. En primer lugar, quiero que usted sepa, y la audiencia se va a impactar con esto, 80.000 niños, niñas y adolescentes mueren por año en Latinoamérica por la violencia familiar, nada más que por la violencia familiar. Datos del UNICEF, el último dato del UNICEF. El último dato de las Naciones Unidas. El 60% de los hogares en Latinoamérica hay violencia familiar, existe violencia familiar. O sea que esto es un fenómeno... Es un porcentaje muy alto. Es altísimo, es el continente donde más se maltrata a los chicos, mucho más que el continente africano. Casi duplicamos al continente africano en el maltrato a nuestros chicos. Yo creo que tenemos, que es un problema cultural, un problema atávico cultural, en donde se nos enseña sutilmente de que la violencia es la mejor forma de resolución de los conflictos. Creo que hay algo que subyace, que es una cosa muy, como le decía, que no se ve pero que se siente, y que esto se va reproduciendo y retroalimentando al correr de una familia, digamos, de un entorno, de una institución familiar que en general se ha ido deteriorando en su manejo cotidiano, del diálogo que se ha ido perdiendo con los hijos y con los padres. En fin, es larguísimo, es un tema que a mí me apasiona, le digo sinceramente, ¿no? En Chipoleti hicimos la primera, por ejemplo, en la ciudad de Chipoleti, la primera experiencia de curso de responsabilidad paterna.
en donde enfrentamos a los padres con sus propias problemáticas, no solo con su pareja, sino con los chicos. Es decir, cómo tratar de resolver mejor los conflictos. Sí. Y lo otro es un mensaje a las mujeres, porque son las grandes víctimas en principio, junto con los chicos, de la violencia conyugal. Y les diría, no pierdan tiempo en tratar de curar a sus maridos, o de tratar de ser psicólogas de sus maridos, porque generalmente por estos datos que les acabo de mencionar... ¿Maridos o exmaridos? O exmaridos, sí, porque el tema del celo que están estudiando en psicología, en psiquiatría, produce un sentimiento que se llama la ira. La ira viene el enojo, la ira, y con la ira está pegada la violencia. Y con la violencia el delito. Se dispara y explota el delito. Delitos como estos aberrantes. Así que yo le diría... Claro, porque cuando se le escapa ese objeto de deseo, sí, le debe dar justamente mucha bronca, ira, no, y golpean, estos individuos golpean generalmente lo que más le duele a la víctima, madre, porque la víctima para él no fue el nene. El objeto de deseo era la mujer. Era la mujer. La víctima para él era la mujer y para eso mata al nene. Bueno,